Bien, en este segundo video continuamos con la explicación de la metodología de marco lógico. Ahora vamos a ver las características de un objetivo. Yo siempre digo que cuando piensen en un objetivo, acuérdense de su madre. ¿Por qué? Porque un objetivo debe ser medible. Eh, ¿Cuánto se quiere lograr? Eso les ayudará mucho cuando quieran evaluar sus proyectos. Tiene que ser alcanzable, de lograr con los recursos que tengamos, sean humanos o financieros. Tiene que ser dirigido, cuál es la población específica que se va a beneficiar con el proyecto, debe ser razonable, tiene que haber coherencia entre los diferentes niveles de objetivos, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y debe ser específico en el tiempo en el que se va a lograr. Con esos criterios, su objetivo estará bien planteado. ¿Cuáles son los errores usuales a la hora de plantear objetivos? Los objetivos no son buenas intenciones, los objetivos no son funciones que una entidad hace y tampoco son explicaciones y tampoco son actividades. ¿Ok? Un objetivo plantea exactamente qué cosa se quiere lograr y la forma de medirlo. Algunos verbos que podemos utilizar para plantear objetivos, tenemos verbos débiles y verbos fuertes. Lo ideal es trabajar verbos fuertes porque obviamente generan mucho más compromiso y son más específicos en la acción o el cambio que se quiere lograr. ¿Okay? Por ejemplo, un objetivo débil que es muy usual es promover. ¿Sí? Y cuando uno plantea, por ejemplo, promover la salud sexual y reproductiva en una población X en particular, eso se puede lograr de muchas cosas. Hacemos un taller, hacemos una charla o algún tipo de actividad y estamos promoviendo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si decimos institucionalizar la salud sexual y reproductiva en una localidad, eso es más puntual, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo a ustedes para que ustedes lo decidan cuando realicen sus proyectos. Aquí tenemos la relación que hay entre árbol de problemas a este nivel y el árbol de objetivos. ¿Ok? Básicamente el problema central es el tronco del árbol, las causas son las raíces y los efectos son las ramas del árbol, ¿no? La frondosidad del árbol. El árbol de objetivos plantea la misma lógica. Ahora, el nivel de análisis la frondosidad o la profundidad de las raíces que tenga el árbol, en este caso de problemas, dependerá de cada uno de ustedes. ¿Sí? Tienen un problema central, ese problema central tendrá causas y cada causa a su vez tendrá subcausas. Y la profundidad del análisis depende de ustedes. El análisis puede ser tan profundo como ustedes lo deseen. Y lo mismo para los efectos. Entonces, la relación es, el problema central que hemos encontrado o que hemos definido se convertirá luego en el objetivo central o propósito del proyecto. ¿Sí? Y básicamente es cambiar ese estado que era negativo a positivo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Las causas se convierten en medios o también son objetivos y lo mismo para los efectos se convierten en fines. Básicamente es cambiar lo que era negativo a positivo y aquí lo vemos en el ejemplo. Tenemos aquí el árbol de problemas que ya vimos en el video anterior y ahora tenemos aquí el árbol de objetivos. ¿Sí? Lo que era bajo nivel educativo se convierte en buen nivel educativo en los alumnos de quinto año en el Colegio Nacional 205 de la Comunidad de Verde Esperanza. Así es simple. ¿Sí? Lo que era, parece incluso mecánico, lo negativo se cambia a positivo. Hay otras metodologías que se pueden trabajar, pero a este nivel considero que esta metodología es más que suficiente para plantear nuestros objetivos, que luego pasarán a ser la jerarquía de objetivos dentro del marco lógico. Entonces, nos basta con eso. Por ejemplo, aquí, el sistema educativo ineficiente se convierte en sistema educativo eficiente en esta localidad y de cierta manera. ¿Sí? Y recuerden que cada uno de estos elementos debe de tener las características que ya habíamos planteado para cada objetivo. Si aquí no las tienen es por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio. ¿Sí? Pero mi sugerencia es que encarecidamente para cada elemento que ustedes desarrollen aquí tiene que plantearse esos criterios. Ok, el análisis de alternativas. La selección debería hacerse tomando en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los análisis, cuáles son los intereses? Se hace un análisis de los intereses de los socios del proyecto. ¿Sí? Previamente, en la metodología de herramientas también ustedes han hecho
un mapa de involucrados, un mapa de actores, ¿sí? Los recursos financieros disponibles, ¿sí? ¿Qué tanto tenemos para poder lograr los objetivos planteados? Los resultados de estudios económicos, costos totales, beneficios financieros, etcétera, costos ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas, ¿so? Que apoyarán una alternativa en función de otra, en lugar de otra. Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales, ¿sí? Cada entidad obviamente tendrá, y obviamente eso se ve más claramente que entidades públicas tienen funciones que cumplir. Aquí vemos la jerarquía de objetivos. Las actividades generan resultados. Los resultados, una serie de actividades generan un resultado o resultados. Cuando se logran los resultados, se alcanzará el propósito. Una vez que se alcanza el propósito, se contribuye al objetivo de desarrollo o fin del proyecto, ¿sí? Esa es la jerarquía de ejecución y la jerarquía de planificación, ¿sí? Del objetivo mayor hacia los objetivos menores. Y eso es lo que se va a reflejar luego en la metodología del marco lógico. ¿Okay? Entonces, es una herramienta, volvemos a revisar esta metodología que nos analiza la coherencia lógica interna dentro de un proyecto, en un proyecto y en su ejecución, ¿sí? Nos da una terminología uniforme cuando vemos el tema de objetivos, indicadores, supuestos y medios de verificación. Nos da un formato para llegar a acuerdos precisos con los demás actores hablando el mismo idioma o utilizando los mismos términos. Un temario analítico común nos enfoca en aspectos críticos, lo cual ayuda muchísimo para el tema de monitoreo y evaluación. La información para organizar, preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto, la información para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto y estructurar para expresar en un solo cuadro la información más importante del proyecto. Esa es una de las mayores ventajas del marco lógico. Un proyecto que puede tener un archivo de más de 100 páginas, incluso más, se puede plantear en marco lógico en un par de hojas. Y eso ayuda mucho porque de esa manera nos podemos dar cuenta si el proyecto podrá funcionar o no a priori, con ciertas limitaciones, por ejemplo. Hay cierta rigidez en el marco lógico, ¿sí? Algunos aspectos se toman como absolutos y los factores externos también, ¿no? No permitiendo, por ejemplo, que ustedes puedan, dependiendo de su expertise, poder gestionar el proyecto de la mejor manera que ustedes lo deseen, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto se plantea con ciertos objetivos y ciertas actividades en el marco lógico. Cuando el proyecto se está ejecutando es posible modificar ciertas actividades y ciertos objetivos incluso para poder lograr el propósito del proyecto, el objetivo general del proyecto. Es posible, ¿sí? Con previos acuerdos obviamente con la entidad cooperante, con la persona o entidades que evalúan el proyecto, pero es posible. Es políticamente neutra, por ejemplo, no se preocupa la metodología por ver el tema de distribución de ingresos, oportunidades de empleo, acceso a recursos, participación, costo y factibilidad de estrategias, tecnologías apropiadas, efectos sobre el ambiente, etc. Eso lo tiene que hacer o eso le compete al gestor del proyecto. La metodología de marco lógico no se involucra en esos aspectos, pero ustedes como gestores de desarrollo deberían de tomar en cuenta esos aspectos, ¿sí? Ahora, la metodología de marco lógico es un instrumento para gestionar el proyecto, pero no reemplaza el análisis de la población, objetivos, socios, el análisis de costo-beneficio, la planificación de tiempos y el análisis de impacto, entre otras metodologías que ustedes pueden encontrar. Aquí tienen una serie de interrogantes que pueden ser el marco referencial para su proyecto. Respondiendo a estas preguntas, obviamente ustedes podrán trabajar también su ciclo de proyecto. Los pasos del método. Pensamos que el marco lógico tiene, o la metodología de marco lógico tiene una fase analítica que corresponde al diagnóstico y el análisis de involucrados, perdón, al diagnóstico, el análisis de problemas, objetivos, alternativas involucrados, la fase de desarrollo, que tiene que ver ya con la matriz de marco lógico que todos conocemos, la jerarquía de objetivos y supuestos, y la aplicación, que tiene que ver con el tema de indicadores y medios de verificación. La estructura de la matriz la tienen aquí, ya la he trabajado en el primer video. Ya también hemos visto
la primera columna tiene la jerarquía de objetivos, que es el resumen narrativo de lo que el proyecto quiere lograr, los indicadores para medir resultados específicos a alcanzar, los medios de verificación, que son las fuentes que nos permiten, que nos brindan información para calcular, por ejemplo, los indicadores. Y los supuestos, que son los factores externos que implican riesgos que deberían suceder, que deberían de ocurrir con cierta probabilidad para el logro de los objetivos. De nuevo, tenemos acá la matriz de marco lógico, la jerarquía de objetivos, que es parte de la primera columna, y pasamos a ver muy rápidamente el tema de los supuestos. Son factores externos, son condiciones que deben existir si se quiere que el proyecto tenga éxito, pero escapan a nuestro control directo de la intervención del proyecto. O sea, como gestores de proyecto, nosotros no controlamos los supuestos. Se comienza a trabajar de abajo hacia arriba, ¿sí? A nivel de actividades no hay supuestos porque las actividades tienen presupuestos y tienen responsables. Entonces las actividades deben de suceder sí o sí. Puede haber planes de contingencia, pueden haber factores que alteren el desarrollo de las actividades, pero las actividades se tienen que dar sí o sí, ¿sí? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿los insumos son suficientes para emprender las actividades previstas? ¿Debe ocurrir algo fuera del proyecto? Y la respuesta a esto debería ser incluida dentro del proyecto. Algunos factores externos pueden derivarse de elementos del árbol de objetivos que no estaban incorporados en el proyecto. ¿Sí? Elementos, por ejemplo, cuando hemos hecho el análisis de alternativas, hay elementos que no vamos a poder trabajar, ¿no? O que escapan a nuestro control, o que no podemos trabajar en ese momento. Entonces, esos elementos se convierten en parámetros que podemos incluir como supuestos. Identificar factores externos acá a nivel de la jerarquía de objetivos. Se comienza desde abajo y se verifica en todos los niveles si la propuesta sigue un orden lógico y si están completas. Cada nivel debe contener las condiciones necesarias y suficientes para el siguiente nivel, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la columna, a nivel de la fila de actividades, van los supuestos para los resultados. A nivel de resultados van los supuestos para el propósito, objetivo general, y a nivel de el objetivo general van los supuestos para el fin o objetivo de desarrollo. Se debe asegurar que se describan los factores externos de manera operativa con indicadores de tal modo que se pueda analizar su seguimiento. Eso es un extra, ¿sí? Si ustedes desean, pueden sí plantear una serie de indicadores para ver o para darle seguimiento a los supuestos, pero es un extra, no es absolutamente necesario para la gestión del proyecto. Pero tengo que decirles que si lo hacen les puede ayudar mucho. Ejemplo de supuestos, por ejemplo, no controlamos que los becarios vuelvan a sus funciones asignadas, ¿sí? Tampoco las organizaciones e instituciones locales colaboran en la ejecución de las actividades. Un típico supuesto es, por ejemplo, entidades del Estado, ¿sí? Porque no controlamos al Estado, pero tampoco controlamos a otras ONGs u otras entidades. Lo que ellos hagan depende de ellos. Podemos motivarlos, podemos tratarlos de incluirlos en nuestro círculo de influencia, pero finalmente ellos harán lo que hagan en función de sus propios intereses. Obviamente sería interesante plantear el tema de gestión, pero eso ya escapa al tema va más allá de lo que es la metodología de marco lógico. El impacto de los cambios en los precios mundiales puede ser absorbido de acuerdo con las previsiones presupuestarias, ¿sí? Esto también es un supuesto. La inflación no debe ser mayor de 10, por ejemplo. El análisis de supuestos. Aquí ustedes pueden seguir esta metodología, este algoritmo, y por ejemplo, si tienen un supuesto y es algo externo, eh, puede ser importante o no. Si es importante, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? Si es probable, es un supuesto, ¿sí? Eso en realidad lo podemos ver con un ejemplo más práctico en un siguiente video. Bien, hasta aquí nos quedamos con este video. Haremos un video más todavía para continuar con la explicación. Hasta el video siguiente.